Bienvenidos a su espacio digital, Nuestros Derechos. Con ustedes, Saraí Maza, yo soy la directora ejecutiva de Guardians of Human Rights Foundation, una organización federal dedicada al empoderamiento de líderes y a la educación en los derechos universales e individuales. Muchas gracias a Aldea Global TV y Quique Posada por permitirnos tener este espacio para hablar con ustedes de temas tan importantes. El día de hoy estaremos hablando del artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos somos iguales ante la ley. Ahora, en la sección de lo fundamental, estaremos definiendo algunas palabras para comprender mejor este artículo. Igualdad ante la ley. Se reconoce que todas las personas deben ser tratadas de igual forma por la ley. No pueden ser tratadas de manera diferente si no existe una justificación fundada y razonable. En esta siguiente sección de entrevista junto a Quique Posada, desde Bogotá estaremos con Luz Estela Páez, quien es la directora ejecutiva del Comité Energético Minero para la Seguridad y los Derechos Humanos. Esta es Colombia, un país asombrosamente rico en recursos naturales, que se ha forjado en medio de complejos escenarios de debilidad institucional, presencia de grupos armados y economías ilícitas. Un país de contrastes, con ciudades que gozan de los avances propios del siglo XXI y regiones con grandes carencias a nivel social e institucional. El sector minero energético ha sido el generador de desarrollo más importante de la nación, y sus empresas operan en contextos con grandes desafíos en seguridad y reconocimiento de derechos de la población. En 2003, con apoyo del Gobierno de Colombia, se creó el Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos, CME, el cual ha convocado desde sus inicios a diferentes actores para la implementación de los principios voluntarios, lo cual ha contribuido a elevar el desempeño de las compañías nacionales. Pues otro gran programa, Saraí, porque tenemos una invitada de lujo. Estamos en contacto con Bogotá, Colombia, a esta hora. Y vamos a hablar con alguien que conoce muy bien los derechos, sobre todo a nivel empresarial, organizacional, y que ha estado por muchos años trabajando por los derechos humanos. Estela Páez, directora ejecutiva del Comité Minero Energético, ¿verdad? De Seguridad CME, y Derechos Humanos. Seguridad y Derechos Humanos. Bueno, pues Estela, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este contacto. Y bueno, enmarcados en el artículo 7, que es el que estamos hablando el día de hoy, en el que todos somos iguales ante la ley. Bueno, no, encantada. Gracias por la invitación. Pues para mí en lo personal y obviamente en nombre de la organización que represento, pues es un placer poder conversar con ustedes, reflexionar sobre algunos desafíos en este campo empresarial. Así que gracias a ustedes por la invitación. Tal vez comenzar, Estela, con la pregunta de el 20º aniversario de la promulgación de los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos. Nos interesa mucho saber sobre esto. Sí, yo creo que eso es un precedente muy importante en el campo empresarial y un poco esa relación entre las empresas y los derechos humanos. Y realmente el origen de los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, que fueron en efecto promulgados en el 2000, tienen como plataforma fundamental esa reflexión global que hubo en su momento en cuanto a empresas, particularmente multinacionales del sector extractivo, que se veían advertida o inadvertidamente involucradas en violaciones a los derechos humanos como resultado de los arreglos de seguridad. Entonces, recordemos que típicamente el sector extractivo en el mundo opera en zonas complejas, en zonas remotas, en zonas, en algunos países como el nuestro, en Colombia, en donde pues la gobernabilidad es débil o donde hay conflictos. Entonces, esos arreglos de seguridad en los que las empresas operan son susceptibles de generar violaciones a los derechos humanos y hubo un acuerdo global, que prácticamente diría yo, eso es un código de conducta empresarial, en donde a las empresas un poco se les reflexiona en cuanto a 3 puntos. Lo primero, la necesidad de evaluar los riesgos.
o sea, los principios voluntarios tienen como un pilar fundamental y se llama análisis de riesgos. Es decir, que las empresas deben evaluar no solamente el impacto que el entorno les genera a ellos dentro de su operación empresarial, sino también el impacto que las empresas generan en el entorno en virtud de eventuales violaciones a los derechos humanos y en general en el contexto. Es decir, ese relacionamiento de las empresas con su entorno es fundamental para poder identificar y gestionar los riesgos de seguridad y derechos humanos. Entonces, ese es un gran pilar. El otro pilar de este estándar, de este código, es que el relacionamiento que deben establecer las empresas con quienes provean su seguridad pública o privada deben marcarse en esa expresión sistemática de respeto por los derechos humanos. Y ahí hay grandes desafíos, porque finalmente se trata de relacionarse con la fuerza pública, de llegar a acuerdos fundamentales de cómo se enmarca la seguridad, entender que las empresas no contratan ejércitos privados, que la seguridad es para las comunidades y desde luego para el entorno en donde operan las empresas, porque finalmente pues las empresas son unos generadores económicos, los proyectos empresariales son dinamizan la economía en los territorios, pero tiene que entenderse muy bien cómo se da ese marco de la seguridad. Y lo propio con la seguridad privada, es decir, cómo se dan esos arreglos de con la seguridad privada para que haya ese respeto por los derechos humanos y entendiendo que el Estado es garante de derechos. Es decir, las empresas tienen la obligación de respetar, pero en realidad la garantía de derechos se da por parte del Estado. Eso es un poco el espíritu y en Colombia llevamos 18 años implementando los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, probablemente el país que tiene el grupo de trabajo más antiguo en esa materia y eso se da en un marco de una iniciativa multiactor como lo que somos nosotros. Es espectacular el trabajo que están haciendo por 18 años, ha sido un gran desafío, me imagino. Sí, y yo diría que uno de los grandes desafíos que enfrentan en general, bien sea estados o empresas, es poder establecer espacios en donde se pueda dialogar y establecer acuerdos frente a temas complejos. Nuestra organización reúne a entidades del gobierno nacional, a empresas de los sectores petrolero, minero y de energía eléctrica, algunas misiones diplomáticas establecidas en el país, a organizaciones de la sociedad civil, a gremiaciones. Entonces, es un desafío comprometer, es decir, poder establecer espacios multiactores donde se pueda dialogar sobre estos temas, pero es fundamental el rol del Estado, es decir, que el gobierno nacional y los gobiernos de los países se comprometan con esta temática, es fundamental. Es así. Bueno, Colombia es un país de un nivel, digamos, de conflicto supremamente complejo, más de 50 o 60 años, donde ha habido factores de violencia, ha habido violación de derechos humanos por todos lados. Entonces, operar en un ambiente, en un ecosistema así debe ser bastante difícil. ¿Cómo el comité, digamos, se mueve entre todas estas variables, ¿no? De lo que es población, de lo que es partidos, lo que puede ser el mismo medio ambiente? ¿Cómo sopesan, digamos, todo esto a la hora de ejercer sus políticas? ¿Y cuáles han sido de pronto los retos más grandes? Si es que de pronto he obviado alguno de ellos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos retos de operar en un país como Colombia? Sí, pues tú lo has dicho, es un ambiente de desafíos en la gobernabilidad, en la seguridad, entonces eso genera pues unas condiciones, como tú lo dices, complejas. Pero el rol del Comité Minero Energético, que se da más en un ámbito de orden nacional, porque nosotros no sustituimos el trabajo que hacen las empresas en los territorios, es decir, le compete a las empresas establecer esas capacidades para poder relacionarse adecuadamente con su entorno. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es generación de conocimiento que se traduce en recomendaciones puntuales a los tomadores de decisiones empresariales frente a cómo gestionar ciertos tipos de riesgos. Voy a poner un ejemplo. En el 2019 lanzamos un documento de recomendaciones para gestionar el derecho a la protesta social y cuando escala acciones ilegales o violentas. Entonces, fundamentalmente lo que hacemos resultado de esa interacción entre los integrantes del Comité Minero Energético es discutir cómo debe actuar una empresa
en un entorno complejo como el colombiano o en cualquier entorno en donde se desenvuelva para poder gestionar, para el caso que estoy trayendo, la protesta social en el antes, el durante y el después. Es decir, cómo debe prepararse la empresa para poder tener un relacionamiento adecuado con su entorno, cómo debe tramitar las quejas y reclamos, cómo debe hacer todo este trabajo a lo largo de su cadena de valor, y luego cuando ya surge una protesta social que termina escalándose a acciones ilegales o violentas, ¿qué tiene que hacer en el ámbito de poder dialogar con esos protestantes, cómo debe dialogar con las autoridades, cómo debe gestionar los compromisos, y luego en el después, pues qué debe hacer en pro de la no repetición? Entonces, es decir, son recomendaciones puntuales. Entonces tenemos, por ejemplo, recomendaciones para gestionar los riesgos de extorsión y secuestro, el tema de la protesta social, cómo analizar los riesgos, cómo establecer ese relacionamiento con la fuerza pública y establecer convenios de colaboración con la fuerza pública que sean atentos a los derechos humanos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en virtud de esos riesgos fundamentales o puntuales que enfrentan las empresas en los territorios, apoyar para que se tomen las decisiones adecuadas. Entonces, por ejemplo, un integrante del CME, una empresa X que hace parte, como parte de nuestros estatutos, debe adoptar esas recomendaciones e implementarlas. Y anualmente corremos un mecanismo de verificación en donde todos los integrantes del CME deben dar cuenta de cómo están las empresas, por su parte, de cómo están implementando esas recomendaciones, un mecanismo de mejora fundamentalmente para que haya una autoevaluación y anualmente refuercen esas capacidades internas para que en efecto haya esa... De alguna manera es como manual de operaciones, un poco, ¿no? Manual de recomendaciones, como has dicho, Sí. de procedimientos. Pero bueno, la pregunta que te sería es, ¿y cómo le va a los actores o a los que tratan de implementar eso? O sea, ¿les va bien o quedan, como dicen en Venezuela, raspados? No pasan, digamos, la prueba en algunos casos. Yo diría que en Colombia hay diferentes niveles, tanto de gestión como del estado de implementación en general de lo que significa el relacionamiento con comunidades, con autoridades, etc. Entonces, hay empresas muy comprometidas con unos estándares de reporte muy altos, típicamente las multinacionales, las que, bueno, en general las multinacionales, como resultado de las demandas de sus accionistas, deben estar enfocados en estos estándares y reportar sus avances. Entonces yo diría que se da desde las grandes empresas que tienen unos estándares muy elevados y en efecto son muy juiciosas en sus procesos, hasta empresas que tienen unos desafíos mucho más grandes, bien sea porque son muy pequeñas, no conocen adecuadamente los estándares o no tienen dentro de sus códigos de políticas y de conducta y sus credos internos esos lineamientos muy establecidos. Entonces, eso hace que sea más complejo. Entonces, no podríamos generalizar y decir, les va muy bien. Yo diría, las empresas del Comité Minero Energético son absolutamente comprometidas con la implementación de las recomendaciones y por eso anualmente corremos el mecanismo para ver cómo va la implementación. Pero lo que tú dices, o sea, operar en territorios complejos como el nuestro, en donde los actores económicos son diversos, tienen diferentes estándares de operación, pues genera en efecto unas brechas grandes para poder decir, sí, tenemos operaciones sostenibles, operaciones atentas a los derechos humanos. Yo diría que hay que tratar más de manera individual, con nombres y apellidos, cómo se da ese comportamiento empresarial. ¿Cuáles son los programas que están ejerciendo en este momento en relación a esos objetivos? Pues nosotros lo que hacemos operativamente en esta gestión de conocimiento es operar a través de grupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de trabajo que se llama Relacionamiento de las Empresas con la Fuerza Pública. Entonces, mensualmente nos reunimos con una agenda que acordamos a lo largo del año, es decir, esto funciona a través de una asamblea que anualmente determina cuál es la hoja de ruta en términos de lo que se quiere, en términos de alcanzar los objetivos, pero nosotros fundamentalmente nos proponemos, número uno, incidir en política pública, es decir, que el comité tenga esa capacidad de conquistar espacios en donde la política gubernamental en efecto propenda porque haya la implementación de estos estándares. Número dos, que haya un adecuado relacionamiento de las empresas con sus entornos. Entonces, en ese sentido, construimos las agendas. Entonces, mensualmente nos reunimos los integrantes
voluntariamente las empresas y los integrantes de aquel grupo de trabajo pertenecen, y trabajamos a lo largo del año en el objetivo que nos propongamos. Si es expedir una recomendación, ahorita llevamos 2 años trabajando en la expedición de un protocolo para la identificación y gestión de riesgos de seguridad y de derechos humanos relacionados con la seguridad, y nos lleva siempre mucho tiempo llegar a acuerdos, porque las recomendaciones del CME solo quedan en firme cuando hay acuerdo entre todos, cuando hay consenso. Entonces, el desafío es poner de acuerdo a las empresas, al gobierno, a la sociedad civil, a las agremiaciones, y como digo, llevamos 2 años construyendo un producto. Entonces, básicamente se da a partir de la interacción entre sus propios integrantes. ¿Quiénes están detrás del comité? Financieramente, la sostenibilidad económica se da a partir del aporte de las empresas. Las organizaciones de la sociedad civil no aportan, ningún otro integrante aporta, porque entendemos que hay restricciones, nos interesa que esté el gobierno, entonces tenemos a un gobierno comprometido en el ejercicio, pero se da el sostenimiento de la operación, digámoslo así, del CME a través de los aportes que anualmente hacen las empresas para este propósito. Estela, ¿cuáles son los planes para este 2021 que está relativamente comenzando? Todavía no. Sí, pues nosotros tenemos como un mapa ya establecido de productos. Entonces, el primero, diría que un poco está muy conectado con lo que les comentaba de este protocolo, es que tenemos como la meta de que el sector defensa adopte este protocolo. En Colombia y en el mundo. Generalmente las empresas del sector extractivo suscriben acuerdos con la fuerza pública para que haya esa seguridad de las operaciones y del entorno. Claro, son acuerdos que son en ciertos ámbitos muy criticados, pero en la iniciativa mundial de principios voluntarios se ha dicho, esto tiene que ser visible, o sea, no puede haber acuerdos por debajo de la mesa, tiene que ser acuerdos transparentes. Entonces, nuestra aspiración es que en este año el sector defensa adopte ese protocolo como un mecanismo fundamental de planeación y de ejecución de esos acuerdos que suscriben las empresas con la fuerza pública. Lo otro que estamos haciendo es actualizando las recomendaciones de protesta social, porque en Colombia, a raíz de las protestas violentas que hubo el año pasado, en donde hubo incluso muertos resultantes de esa interacción con la fuerza pública, la Corte expidió una sentencia en donde un poco instó al gobierno a que se expidiera un protocolo para regular el uso de la fuerza. Entonces, ese protocolo se elevó mediante decreto en enero, recientemente fue expedido. Entonces, desde el CME nos hemos propuesto actualizar las recomendaciones de protesta social en el marco de este nuevo protocolo que expidió el gobierno nacional, que tiene ese propósito de establecer como el uso de la fuerza en el marco de la protesta ciudadana. Entonces, eso es como otro de los ejes. Vamos a tener un evento internacional en marzo, justamente para hablar de los desafíos de la colaboración en el territorio, para que en efecto se dé esa gestión de riesgos adecuadamente. Entonces ya tenemos como establecido ese mapa. Nos interesa desde luego apoyar el gobierno en todo lo que significa la implementación de la política para el respeto y garantía de los defensores de derechos humanos, que es un tema complejo, donde está la lupa del mundo en Colombia, con ocasión pues, de la gran cantidad de vulneraciones que hay frente a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en nuestro país. Entonces tenemos una agenda diversa, pero todo muy enmarcado en lo que estoy mencionando: seguridad y derechos humanos. Bueno, no sé, esta pregunta aquí va, como dicen en inglés, un hardball, ¿no? una difícil. Pero para ti y para el comité, digamos, la organización que representas, ¿cuál debe ser un balance, una política ideal? Tenemos claro que la razón de las multinacionales en otros países, hay un interés económico, que son los recursos naturales. Y esos recursos naturales pues son bien del país al que pertenecen, y bueno, ahí estoy seguro que los acuerdos son válidos y son justos. Pero ¿cómo quitarse de encima, digamos, a los críticos, que sobre todo que tienen alguna ideología extrema y todo eso, que dice que hay una explotación y que se están llevando los recursos y todo eso? ¿Cuál debe ser como esa política que involucre derechos humanos y que diga está en armonía con los intereses de todos y debe ser equitativo, o debe ser por lo menos justo para todo el mundo, para tanto los que vienen de afuera como para la población? ¿Cuál sería, digamos, ese escenario ideal para los derechos humanos?
Pues es un debate absolutamente vigente, ¿no? Y yo diría cuando menos en nuestro país, porque pues no me atrevo a hablar de otros escenarios gubernamentales, pero yo diría que en Colombia han sucedido muchas cosas afortunadas. El acuerdo final de paz estableció varios mecanismos para que desde la planeación territorial se den esas discusiones. Entonces, probablemente ustedes han oído los PDET, que son esos programas de desarrollo con enfoque territorial, en donde lo que se pretende es que justamente el desarrollo territorial se dé de la mano con discusiones en el orden territorial desde los fundamentos más básicos, es decir, que desde lo fundacional en los territorios, bien sea municipios, corregimientos, haya esa capacidad de la ciudadanía de participar de la discusión del desarrollo territorial. Entonces tiene que haber un justo balance, diría yo, en donde no de alguna manera se veten proyectos que tienen esa capacidad de dinamizar la economía. Eso es fundamental porque vivimos justamente y más en estos países del tercer mundo esa posibilidad de tener proyectos económicos no solamente extractivos, está la infraestructura, están las comunicaciones. Entonces, ¿cómo lograr ese justo balance para que siendo atentos a lo que se quiere desde los territorios del desarrollo, se permita también la presencia de actores económicos? Entonces, cuando menos en nuestro país, el subsuelo es de la nación. Entonces, si bien puede haber comunidades en donde pues hay vetos, si se quiere, a ciertos proyectos, pues es la nación dentro de su potestad quien determina cómo se da el desarrollo del subsuelo. Pero eso no significa que no se den las discusiones del caso en donde haya esa posibilidad para que la comunidad participe. Yo creo que de eso se trata el balance, de que no haya decisiones a espaldas del desarrollo territorial, de los actores territoriales, de los actores sociales y económicos, y que en realidad se produzcan esos acuerdos en lo fundamental para que haya desarrollo en los territorios. En este transcurso de 18 años que tienen trabajando, ¿qué grandes logros han obtenido? Bueno, yo diría que hay varios. Lo primero es que diría yo que hemos tenido esa capacidad de tener un diálogo sistemático con la fuerza pública. Conozco casos del mundo en donde resulta complejo poder sentar al gobierno con las empresas y la sociedad civil a dialogar. Entonces, Colombia ha sido un referente importante en el ámbito internacional porque justamente ha habido voluntad y compromiso. Entonces, eso es un gran logro si uno lo mira dentro de los grandes desafíos que hay a nivel global. Poder sentar a los actores a dialogar nuevamente sobre temas complejos que requieren acuerdos, en donde el tema reputacional es fundamental, no solamente para las empresas, sino para la propia fuerza pública, porque aquí estamos hablando de eventuales vulneraciones a los derechos provenientes de acuerdos de seguridad. Entonces, desde luego es importante que la fuerza pública tenga ese compromiso y tenga conciencia de que las actuaciones en los territorios pueden tener impacto sobre la reputación también de ellos como agentes del Estado. Entonces yo diría que eso es un gran logro. Un segundo gran logro ha sido justamente poder atraer de alguna manera tanto a empresas como a misiones diplomáticas, a actores que son fundamentales en estas discusiones y en donde el principio es nuevamente con el respeto llegar a unos acuerdos en temas complejos en donde pensamos distinto. Entonces ese es el desafío y el logro a la vez. Aquí el proceso se vuelve producto. O sea, cuando yo digo duramos 2 años construyendo unas recomendaciones, pues ustedes se podrán imaginar lo que significa el debate de 2 años de una cantidad de actores, pero eso es producto, es finalmente poder decir, mira, llegamos a unos acuerdos, tenemos unas recomendaciones que son públicas, lo que hace el CNE es público, para nuestras empresas es de obligatorio cumplimiento, pero cualquier empresa, cualquier actor puede tomar las recomendaciones del CNE e implementarlas porque pues tienen ese propósito de traer esos estándares a implementación en los territorios. Que has dedicado casi toda tu vida, pues, laboral de los últimos años a esto, ¿no? A establecer como pautas y a visualizar algo que pueda servirle a los grandes proyectos, digamos, de índole nacional e internacional, de extracción y todo esto. Pero tal vez lo que te quiero preguntar es un consejo que tú le puedes dar a toda persona que maneja una empresa, que está en un ambiente laboral,
e incluso, ¿por qué no?, al interior de las familias, ¿no? ¿Qué es lo que nunca debemos olvidar de los derechos humanos y de esta noción de la cual se empezó a hablar hace 70, 80 años, ¿no? Pero ¿qué debemos recordar siempre en nuestras relaciones sobre los derechos humanos, sea en el ambiente tan sencillo como el hogar, la empresa o a nivel ya institucional, como manejas tú? Bueno, empezaría por lo institucional. Diría que aquí hay un campo muy importante que de pronto es importante explorarlo en otro momento, y es que las Naciones Unidas han jugado un papel muy importante en poder llegar a acuerdos en cuanto a lo que significa esa relación entre las empresas y los derechos humanos, y existen los principios rectores de Naciones Unidas, en donde dice, vea, el deber del Estado es proteger los derechos humanos de posibles abusos cometidos por terceros, incluidas las empresas. A las empresas le dice, la responsabilidad de empresas es respetar los derechos humanos, y también hay una necesidad de poder mejorar ese acceso de las víctimas de abusos a derechos humanos a vías de reparación efectiva. Entonces, si yo me sitúo en el campo de las empresas, en donde mi responsabilidad es respetar los derechos humanos, es decir, evitar esa vulneración de derechos en cualquier lugar donde realicen sus actividades, eso se llama en últimas lo que se conoce en el campo empresarial la debida diligencia. Es decir, que las empresas deben hacer los análisis de riesgos e impactos, identificar cuáles son esos impactos negativos que pueden producir sobre los derechos humanos y gestionarlos. Es decir, esa es como la gran recomendación, es conocer de qué se trata la debida diligencia, no importa el tamaño ni el sector en donde estén. Yo creo que también un mensaje importante es que las empresas hoy día que adoptan estos principios son más competitivas, esos intangibles que se llaman la reputación, entre otros, son fundamentales en la medida en que haya esa capacidad de gestionar los impactos. Eso es en el campo empresarial. En lo individual, yo diría el poder reconocer al otro. Yo creo que eso que se traduce también en el campo empresarial, cuando tienes que relacionarte con el entorno empresarial, tienes que poder reconocer y respetar al otro, reconocer las diferencias, entender que en el campo personal y empresarial siempre habrá diferencias, pero se trata justamente de conciliar, de que prime el interés común, de que reconozcamos que el derecho mío pues no puede ser vulnerado y tampoco el derecho de los demás. Entonces tiene que haber un justo balance y que en cualquier ámbito pues se debe respetar el derecho del otro. Entonces yo creo que aquí hay un ámbito muy grande de comprensión, de difusión, de asimilación de conceptos, pero dentro de lo que yo opero en el campo empresarial, diría lo fundamental es eso, ese reconocimiento de que las empresas pueden tener impactos negativos sobre el entorno, deben reconocerlos y deben poder identificar y gestionarlos. La verdad que ha sido un placer compartir contigo hoy y saber de todo este trabajo tan maravilloso y además de dedicación que has llevado en el transcurso de estos años, además de reconocer y entender estos logros tan importantes de lograr los acuerdos entre tantas partes. Es impresionante. Exactamente, y que la gente reconozca o recuerde, si no lo sabe, que lo sepa, que hay derechos al interior de todos los estamentos, no solamente algo a nivel de gobierno, es a nivel de la empresa donde trabaja, a nivel de la casa. Todos tenemos derechos y muchas veces por ignorarlos es que pues perdemos en muchos sentidos. Luz Estela, yo siempre hago alguna pregunta frívola. Pues una mujer tan bella y tan joven, moviéndose en ambientes de, no sé, señores que yo los veo todos muy serios y muy con el ceño fruncido. Tú traes esa armonía de pronto, esa parte amable a la hora de lidiar en los conflictos y a solventar todas salidas para todos estos conflictos. Gracias, no, lo que tendría que decir es que cada vez hay más mujeres en estos campos, lo cual es muy interesante, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, a pesar que los temas de seguridad, pues típicamente, y sobre todo cuando uno se refiere a la fuerza pública, pues prima el género masculino. Cada vez hay más participación de la mujer, y yo diría que en las áreas de sostenibilidad empresarial, siempre la participación de la mujer es fundamental, ese relacionamiento en lo social, la responsabilidad social empresarial, cada vez hay más campo
en donde la mujer se destaca y pues eso desde luego nos hace sentir felices y yo particularmente me siento muy contenta de poder liderar como esta corporación que tiene unos integrantes de primer orden y esto pues finalmente es abrir campo en este espacio tanto laboral como profesional. ¿Y qué puedo decir yo? Es paisana mía, entonces me da más orgullo. Claro que sí. Estela Páez, bueno, un placer verte en esta misión tan importante, tan fundamental para el ejercicio de los derechos humanos y sobre todo para un país como Colombia que sigue con muchísimos retos en ese sentido. Así que estamos seguros que tu gestión y la de CM pues va a ayudar y a señalar caminos que van a llevarnos a mejores lugares. Así que muy agradecidos por tu presencia aquí en Nuestros Derechos, nuestro programa aquí en Aldea Global. Entonces, todo el éxito del mundo para este año y los que vienen en camino. Muchas gracias. Igual los felicito. Qué maravilla que haya un espacio en donde ustedes sistemáticamente discutan esta temática de los derechos humanos. Encantada de haber compartido con ustedes. Y bueno, feliz día. Síganse cuidando en este mundo de la pandemia que nos ha cambiado tanto la lógica de trabajo y la vida, pero bueno, lo primordial es cuidarse y tener salud. Muchas gracias a ustedes. Así es, gracias. De esta forma, Colombia confirma su indeclinable compromiso con la aplicación de los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos y aporta su visión para llevar este estándar a un nivel más alto de desarrollo. Muchas gracias, Luz Estela, por estar con nosotros y gracias infinitas a Aldea Global TV y a Quique Posada por permitirnos este espacio para estar con ustedes. Las redes sociales de esta fundación, si les gustaría saber un poco más, son Instagram, Facebook, Twitter y la página web GOHR Foundation o Gore Foundation.org. Ahora estaremos finalizando este programa con un mensaje muy importante acerca de este artículo. Espero que hayan disfrutado y estamos en contacto. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org.